La relación sexual es la única forma física que tenemos los seres humanos de expresar que nos entregamos a alguien, que le damos nuestra vida. Un hombre busca en una mujer... Hombre y mujeres son distintos. Son distintos desde el punto de vista genético, bioquímico y hormonal, y desde el punto de vista cerebral. Entre los 12 y los 18 años se da la conformación de un cerebro maduro. ¿Qué es lo que me impide conformar ese cerebro maduro? Las adicciones a la pornografía, al alcohol, a las drogas, y en el caso de las mujeres, la píldora anticonceptiva. Piensa que aproximadamente 150 millones de mujeres en el mundo toman la píldora anticonceptiva. Uno de los efectos secundarios es que baja la libido femenina. Por lo tanto, hay muchos hombres que piensan que las mujeres están desinteresadas en el sexo. ¿Qué es lo más importante? Saber que la respuesta sexual del varón y de la mujer es diferente. El varón es un fuego de hierbas que prende muy rápido y termina muy rápido. Y la mujer es un fuego de carbón que cuesta encender como cuesta encender una barbacoa. La relación sexual empieza con un cortejo. La mujer hace lo posible desde el punto de vista visual y el varón hace lo posible desde el punto de vista del oído. No solamente es placer, hay más cosas que el placer. Para la mujer el mundo afectivo es muy importante. Los dos tienen que llegar al orgasmo y bien. Para eso hay que saber, una persona es infinita. Nunca te vas a aburrir con ella si es la persona de tu vida. ¿Qué hay que hacer para conocer a la otra persona? Lo que hay que hacer es... A la de tres. Bien, hoy nos acompaña Micaela Menárguez. Ella es la directora de la Cátedra de Bioética de la UCAM. Además, también es una gran experta en sexualidad. Ha escrito el libro Solo quiero que me quieran. Y hoy tenemos el placer de que nos acompaña. ¿Cómo estás, Micaela? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Luis. Es un placer acompañaros hoy y estar con vosotros. Micaela, hombre y mujer, ¿cómo vemos el mundo cada uno? Pues la mujer tiene una mirada y el hombre tiene una mirada distinta. Son dos maneras de mirar el mundo. Eso tiene mucho que ver con su naturaleza, con su biología, que son biologías diferentes. Al ser biologías diferentes, esa propia biología hace que el mundo psicoafectivo sea distinto y esa biología también hace que se conforme un cerebro distinto. Por lo tanto, el mundo se mira con mirada de varón o con mirada de mujer. ¿Qué es lo que busca un hombre en una mujer? ¿Qué es lo que busca una mujer en un hombre? A ver, esto hay muchas opiniones. De una manera muy sintética, yo diría que una mujer busca en un hombre ternura y afecto. Para la mujer, el mundo afectivo es muy importante. Y un hombre busca en una mujer amistad, complementariedad y admiración. Esto resumiéndolo mucho, desde el punto de vista de esa relación. Estuve en una conferencia tuya, que la verdad me encantó, en la que hablabas de orillas, ¿no? Sí. No sé si podrías explicar un poco más el término, a qué te refieres, etcétera, Sí. cómo cruzar de una orilla a la otra. Bueno. Sí. Pues el varón y la mujer son las dos orillas de un mismo río que es la humanidad. Si tú vas de excursión y vas por la montaña y tienes que cruzar un río, tú a una orilla del río ves un paisaje. Y cuando tú cruzas el puente, a la otra orilla del río ves otro paisaje distinto. Y es una manera que yo tengo de explicar a mis alumnos cómo es la perspectiva del mundo desde un punto de vista de una mujer, que se ve una cosa, y cómo es la perspectiva del mundo desde un punto de vista de un varón, pues que se ve otra cosa. Entonces, no podemos ser totalmente el otro, pero sí podemos acercarnos a la personalidad del otro. ¿Sabías que en España las cuentas corrientes pagan un interés ridículo del 0,19% anual? Esto significa que si tienes 10.000 euros, al final de año tendrás 19 euros de interés. Sin embargo, los intereses en Europa se sitúan en el 3,25% anual. Tu dinero genera más, pero ¿a quién benefician estos intereses? Nosotros usamos Trade Republic, un banco regulado alemán, y nos llevamos 325 euros anuales sin condiciones ni vinculaciones. Sí, el interés completo que tu dinero genera directamente para ti y no para el banco, sin tener que cumplir condiciones ridículas y con el dinero protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Y eso no es todo, podrás invertir en acciones, FTS, bonos y mucho más desde solo 1 euro. Y con tu tarjeta de débito gratuita obtienes un 1% de vuelta en tus compras, hasta 15 euros al mes. Hay que empezar a darle más valor a nuestro dinero, por eso os dejamos el link en la descripción. Descárgala ahora y empieza a ahorrar de verdad. Entonces yo lo explico diciendo que hay que
cruzar el puente, ¿no? Ujú. Como no podemos ser totalmente el otro, pues lo que tenemos que hacer es avanzar en ese puente todo lo posible para encontrarnos, ¿no? Y el puente es un puente físico, o sea, es un puente del cuerpo. Yo tengo que avanzar en ese puente para entender cómo es tu biología, cómo es tu cuerpo, cómo son tus reacciones. Eso se ve muy bien en las reacciones ante un estímulo sexual. Y luego hay un puente afectivo, que es el puente del corazón, y luego hay un puente del intelecto, porque nuestros cerebros están conformados de forma distinta, ya que se conforman muchas de esas conexiones en la época embrionaria y están afectadas por las hormonas que se secretan, y luego también posteriormente en la adolescencia. Pero lo que hay que hacer es hacer todo lo posible por acercarnos lo más posible a mitad del puente, que es donde yo creo que podríamos encontrarnos. Ujú. O sea, hombre y mujeres son distintos. Son distintos desde el punto de vista genético, desde el punto de vista bioquímico y hormonal, y desde el punto de vista cerebral. Genéticamente somos XX o XY, y ya que es desde el inicio de la primera célula embrionaria, y eso afecta a todo nuestro desarrollo posterior. ¿Podrías hablar de las diferencias y cómo pues muchas veces se van acentuando desde que el bebé pues está dentro de la barriga de la madre hasta pues ya incluso la vejez, etcétera? Claro, desde cuando la primera célula embrionaria ya ahí queda conformado el sexo genético. Después hay un desarrollo biológico y el niño nace varón o nace mujer. Y luego posteriormente ese crecimiento pues hay una maduración. Y Ujú. en la adolescencia hay una cosa maravillosa que es entre los 12 y los 18 años se da la conformación de un cerebro maduro. Y aquí intervienen muchísimo las hormonas sexuales que se empiezan a secretar a partir de la pubertad. Entonces, esas hormonas sexuales influyen en el cerebro ya que tenemos receptores cerebrales para estrógenos y progesterona y testosterona, etc. Y esto es un tema muy interesante porque resulta que las conexiones neuronales que nos hacen comprender mejor las cosas, tener más memoria, en cierta manera ser más inteligentes, podemos influir en esa conformación del cerebro maduro durante la adolescencia si sabemos cómo. Ujú. ¿Cómo? Pues hay dos maneras, ¿no? Dos extremos. Uno es potenciar todo aquello que propicie lo que se llama poda neuronal. Poda neuronal es de mi cerebro quito lo que sobra y hago conexiones fuertes para tener un cerebro mucho más capaz, ¿no? Eso durante la adolescencia lo propician el deporte y el estudio riguroso, o sea, un esfuerzo académico importante y el deporte y el ejercicio físico potencian esa capacidad. ¿Y qué es lo que me impide conformar ese cerebro maduro? Las adicciones a la pornografía, al alcohol, a las drogas y en el caso de las mujeres, la píldora anticonceptiva. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy la píldora a una adolescente, lo que estoy haciendo es impido que esas hormonas naturales que tenían que llegar al cerebro en oleadas de estrógenos, progesterona, etcétera, y que me iban a ayudar a esa poda neuronal y a la conformación de ese cerebro maduro, no se den. Yo paro esos ciclos y entonces le quito a la chica adolescente la oportunidad de que ese cerebro madure como debería. Ujú. Micaela, luego si quieres hablamos de ello, ¿no? De la píldora y de la relación que tiene con Elon Musk, que si Sí. quieres, bueno, antes de cámara, bueno, lo hemos estado hablando, pero me gustaría pues em, leerte una parte de tu libro, que me gustó bastante, que repito está en la descripción, que es ¿cuál es la razón para que se entregue a una pareja que no ha visto nunca a una hora extraña, en un sitio extraño y casi público? Esto estabas hablando, creo, de una mujer, de un caso que te habían dado Una en alumna. una alumna. Una ¿Podrías alumna. explicar a toda la audiencia de Sí, qué? sí. Una alumna mía llegó un lunes a mi clase, temprano, a las 9, y entonces la vi muy afectada, la vi llorando, y entonces le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que me da mucha vergüenza contártelo. Y dije, bueno, pues si quieres me espero al final de la clase y hablamos. Y eso hicimos. Y entonces me contó
que salió de fiesta el sábado o el viernes, uno de los días del fin de semana, salió de fiesta y a las 5 de la mañana en una discoteca conoció a un chico y le propuso ir a su casa. Y entonces cuando se fueron a su casa, pues eso, a las 5 o las 6 de la mañana, era un piso de estudiantes que compartía. Había gente en el salón en diferentes estados de conciencia, con medio relaciones sexuales, medio no. Ella acabó en la habitación de este chico, que era una habitación sucia, desconchada, con poca pintura, en una cama deshecha con sábanas sucias y llena de calzoncillos por el suelo y de mezclados con apuntes, ¿no? Y ella me contó que se quedó en esta situación, tuvo una relación sexual esa noche, se quedó a dormir, al día siguiente tuvo otra relación sexual por la mañana y él le dijo, bueno, pues nada, ya hemos hecho lo que hemos venido a hacer, ya te puedes ir. Claro, ella se sintió completamente usada y por eso lloraba, ¿no? Entonces, yo pensé, ¿cuál es la razón para que una chica guapa, limpia, lista y bastante maja haga eso, ¿no? Yo esta alumna la conocía por otras, habíamos estado hablando bastantes cosas y mi conclusión final es que hay gente que tiene heridas muy profundas, heridas en el corazón especialmente, pues gente a la que han usado, pero no usado de abusos graves, sino he tenido una relación sexual contigo, ya no tengo más caso, o problemas afectivos en la familia, o vienen de familias disfuncionales, o las han herido de alguna manera, también los chicos, o sea, chicas, chicos. Y entonces es verdad que salir de fiesta y tener un comportamiento de alcohol, drogas o sexo desenfrenado anestesia temporalmente esas heridas. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás en una guerra y que eres el médico de un hospital de campaña y entonces tienes un soldado herido con una infección grave, una pierna, ¿no? Le han disparado y tiene una infección grave y no tienes antibióticos, que es lo que necesitarías, pero sí tienes morfina. Y entonces le pones un gotero de morfina durante el tiempo que tú tienes, que puede hacer efecto y que tienes la morfina. Y es verdad que se le pasa el dolor, ¿eh? Con la morfina se le pasa el dolor, pero cuando se pasa el efecto de la morfina le duele más, porque no has curado la herida, ¿no? No has curado realmente. Entonces, yo creo que con el sexo incontrolado o el alcohol o las drogas está pasando esto. La gente está herida y quiere una anestesia, aunque sea temporal. Ese ha sido mi análisis. ¿Qué es lo que buscaba esa chica y qué es lo que encontró? Buscaba huir de su dolor y encontró que después de eso su dolor era mayor. En el libro citas 24 razones más por las que un chico o una chica pues tendría estos comportamientos. Bueno, de salir con alguien que no conoces, donde no has construido nada, sino que pues la conoces y al cabo de una hora pues tienes relaciones sexuales en el baño de la discoteca o lo que sea, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Pues a ver, esta parte del libro viene porque yo tuve he tenido muchas charlas en colegios con adolescentes, ¿no? Y se lo he preguntado a ellos directamente, o sea, ¿por qué habéis iniciado vuestras primeras relaciones sexuales? ¿Y cuál es el motivo que os llevan a entregaros a un chico, a una chica de esa manera tan poco razonable y con tanto riesgo, tanto para tu salud física como emocional, ¿no? Y además, yo hago una cosa cuando voy a colegios, es primero me entrevisto con los adolescentes con la condición de que los directores de los colegios no me pongan límite de tiempo y que no haya ningún otro adulto más que yo, para que ellos puedan hablar con tranquilidad, ¿no? Y luego me suelo reunir con los padres de esos adolescentes para contarles las preguntas que ellos me han hecho. Los padres flipan porque no se creen que sus hijas o sus hijos tengan esas dudas, ¿no? Había dos razones fundamentales. Una es lo que ellos y ellas llaman inseguridad y otra es lo que ellos llaman falta de afecto. Yo aquí siempre hago un llamamiento muy grande a los padres, ¿no?
Porque ¿cómo conseguimos los padres transmitir seguridad a los hijos? Pues exigiéndoles, aunque parezca una contradicción, poniéndoles límites. O sea, no hay que tener miedo a poner límites a los hijos, no hay que tener miedo a ser exigente con ellos, una exigencia amable, una exigencia progresiva, una exigencia controlada, pero exigentes, porque al final eso es lo que les da seguridad, ¿no? Las conductas educativas permisivas generan mucha inseguridad. Y esa inseguridad es lo que luego, para buscar seguridad, las hace tener relaciones sexuales, ¿no? Y luego la falta de afecto físico, que es una cosa muy interesante de analizar. La adolescencia es una época del desarrollo de la persona donde uno está buscando su identidad, tanto ellas como ellos, y el trabajo de los padres es acompañarles en la búsqueda de esa identidad, respetando las áreas de privacidad que hay que respetar, pero sin olvidar que la adolescente necesita mucho más amor del que seguramente se merece por las barrabasadas que puede hacer durante esa época de su vida, ¿no? El afecto físico le da seguridad a ellas y a ellos, pero sobre todo a ellas, también a ellos. Los abrazos, los besos. A veces me dicen los padres, es que me rechaza, es que no me quiere abrazar. Y yo digo, vale, habrá días que no te quiere abrazar, pero hay muchos que sí. Cuando aprovecha, cuando tienes un día bueno de relación y aprovecha para abrazarles físicamente. Yo creo que el afecto físico es muy importante, es muy necesario. ¿Podríamos hablar un poco más de heridas? ¿Cuáles son las heridas más comunes de una mujer? ¿Cuáles son las heridas más comunes de un hombre? Y cómo sanarlas. Vale. Voy a partir de la base que es mejor que no haya heridas. Ujú. Porque las heridas, lo primero que hay que hacer es desinfectarlas. Desinfectarlas duele un montón. Luego hay que coserlas, ¿vale? Y después hay que esperar pacientemente a que cicatricen. Con lo cual, dicho esto, que lo ideal no es generar heridas, pero todos tenemos heridas de una forma o de otra, ¿no? Si no son tan profundas, es mejor. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esto y luego sigo con el hilo de la pregunta. Cuando un matrimonio discute, o cuando discutes con un hijo o con un amigo, si discutes con respeto, no te haces daño. Pero si discutes faltando al respeto y levantas la voz, entonces te haces herida. Es mejor intentar respetar siempre y que en una discusión las cosas no vayan a mayores por esa razón, porque luego la herida hay que curarla, hay que coserla, hay que cicatrizarla, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo he visto en mis alumnos y mis alumnas que ha generado heridas? Los divorcios de los padres, que han sido muy hirientes para muchos de mis alumnos. Las malas compañías, la adicción a la pornografía, porque te mete en un mundo de soledad terrible, que luego tienes que salir de ahí. Como consecuencia de eso, las adicciones a la masturbación, al sexo sin control, etcétera. Ya en alumnas un poco más mayores, los abortos que ellas han tenido. Y luego una terrible y profunda sensación de no ser amado. Por eso el libro se llama Solo quiero que te quieran, porque yo siempre hago una pregunta en mi clase, es que levante la mano el que no quiera que le quieran, ¿no? Y nadie levantaba la mano nunca, ¿no? O en una conferencia, ¿no? Entonces, eso genera heridas. Y por eso también, de alguna forma, nosotros tenemos una responsabilidad, los que de alguna forma hemos ido cumpliendo años, y es, vamos a intentar no generarlas nosotros. Hacer lo posible por no generar heridas en la gente que nos rodea, ¿no? Primero, no propiciando discusiones absurdas, salidas de tono, y luego intentando que nuestras relaciones sean estables y duraderas. Yo creo que eso sí que es una forma importante de no generar heridas, ¿no? Ujú. ¿Crees que la sociedad de hoy en día es una sociedad que tiene más heridas? Sí, creo que sí. Creo que sí, al menos creo que los padres ponen menos límites a sus hijos y creo que eso no está haciendo ningún bien. ¿Por qué? Porque los límites dan seguridad y la gente segura es la que crece mejor. Y ahora hay mucha gente insegura. Y como es insegura, eso genera comportamientos que les generan a ellos heridas. ¿Podrías hablar más de cómo una persona o por qué una persona que crece con límites crece mejor? Porque tiene una vida más ordenada. Y siempre imagino que estemos hablando de unos límites correctamente
puestos, Sí, ¿no? claro, porque tiene una vida ordenada, porque para un adolescente no hay nada mejor que estudiar, salir con los amigos de forma normal, no meterse en jardines como las drogas, el alcohol, la sexualidad, etcétera, y hacer deporte. Deporte, si puede ser de equipo, mejor, porque cuando haces deporte de equipo te preocupas por los demás, ¿no? Si además, como el adolescente está en el periodo sensitivo de la solidaridad, consigues que colabore con una ONG, eche una mano en las catequesis o algo así, entonces es un 10. Para eso necesitas unos padres que te han educado desde muy pequeñito en el orden, la laboriosidad, la generosidad, el cuidado de la casa, de los hermanos pequeños. O sea, tiene que haber unos límites cariñosos y amables, pero en casa te haces la cama, ayudas a recoger la mesa, vas al colegio, estudias. Te asombrarías de casos que conozco cercanos donde como los niños no quieren ir al colegio no van y tiene que venir el trabajador social para ver cómo arregla eso, ¿no? O sin llegar a casos tan límites, pues nadie está en casa por la tarde para que hagan los deberes, ¿no? Y hagan un horario razonable. O pueden mantener el móvil desde muy pequeñitos por la noche, ¿no? Entonces, todo esto genera una permisividad que a los niños les genera inseguridad. Y no hay nada más mejor para la autoestima y la seguridad que los límites, porque alguien me quiere porque alguien se preocupa de mi educación. Ujú. Le importo. Porque si no, al final los niños pueden dar la batalla. Quiero un móvil, quiero un iPad. Ahí lo consiguen, vale. Pero en el fondo piensan, a mi padre no le importo, a mi madre no le importo, porque realmente me dan todo lo que quiero. Lo único que quieren es que me calle. Ujú. ¿Podemos seguir hablando entonces de cómo curar las heridas? Sí. A ver, cuando la herida es muy profunda, hace falta ayuda profesional. Y esto es un hecho. O sea, hay psicólogos, psiquiatras, gente que nos puede ayudar mucho con eso. Por ejemplo. Eh, por ejemplo, ¿qué No, psicólogos? no, no, por ejemplo, de una herida muy profunda. Una herida muy profunda es un divorcio de unos padres, es un abuso sexual, es alguien, un mal novio, una mala novia que te ha usado y no te ha querido, cosas de esa naturaleza, un aborto propio. Esos generan unas heridas muy profundas que suelen necesitar ayuda profesional. Y luego hay una cosa que es muy terapéutica para curar las heridas y es hacer algo por alguien. Me explico. Yo he tenido alumnos con unas heridas muy gordas que estaban en terapia o no, porque no todo el mundo quiere ir a terapia, pero yo les he dicho, bueno, tienes que hacer algo por alguien. Vamos a elegir qué tiempo de tu vida vas a dedicar a los demás. Y entonces, todo el tiempo que están ayudando a niños con discapacidad, dando comidas en un comedor de Madre Teresa o haciendo esa actividad, dejan de pensar en su dolor para intentar curar las heridas de los demás. Y poco a poco, sin darte cuenta, vas curando la tuya. Y Micaela, antes hemos hablado un poco de corazón, etcétera, cómo una mujer llega al corazón de un hombre y al revés? A ver, las rutas para llegar al corazón del varón y de la mujer son diferentes. ¿Por qué? Porque en el hombre cuenta mucho lo visual. O sea, todos los estímulos sexuales, por ejemplo, en el hombre cuenta mucho lo visual. Por ejemplo, los varones gastan millones de dólares o de euros en ver mujeres sin ropa al año y las mujeres no gastan tanto, o sea, en ver hombres sin ropa, ¿no? Entonces, eso significa que para el varón lo visual es muy importante. Sin embargo, para la mujer lo auditivo es muy importante. Entonces, si tú quieres conquistar a un varón, desde luego para un varón lo importante es la vista. Después de la vista vibra su cuerpo y después esa mujer llega a su corazón. Con lo cual la ruta para llegar al corazón de un varón es vista, cuerpo, corazón. Sin embargo, una mujer es distinta. Claro que a las mujeres nos gustan los hombres atractivos, por supuesto, pero cuando tú quieres conquistar a una mujer, lo más importante es el oído, es decir, palabras hermosas, bonitas. Esto a veces los varones, cuando hablan a gente casada y tal, dicen, ay, pero es que eso es un gran esfuerzo. Y claro, el esfuerzo que ella se merece de cortejo, de atención, etcétera, ¿no? Entonces, a la mujer le entras por el oído, entonces le llegas al corazón a través del oído y después ella entrega su cuerpo.
En una relación normal. No me refiero a relaciones promiscuas ni aventuras sexuales, no, que eso también es un problema ahora mismo. Pero la ruta para llegar al corazón del hombre es vista, cuerpo, corazón, y para llegar al corazón de la mujer es oído, corazón, cuerpo. Y cómo no solo llegar, sino que abrir la puerta, entrar, quedarse durante quizá toda la vida. Bueno, el amor es, voy a decirte una frase de un personaje de una obra de teatro Ujú. de Boitila que se llama Ana, y la obra de teatro se llama El taller del orfebre. Entonces Ana, en el taller del orfebre, dice, el amor es confiar las paredes del corazón a otro morador. Claro, confiar las paredes del corazón a otro morador es muy importante, es una forma especial de amistad, ¿no? El matrimonio, que es un poco o una relación ya de pareja para siempre, eh, es un momento en el que la amistad se vive a nivel privilegiado. O sea, no hay nada más intenso de, digamos, de todas las posibles formas de amistad que el amor entre un hombre y una mujer. Es una forma muy privilegiada de vivir la amistad, ¿no? Entonces, no sé por qué te decía esto. No, estábamos hablando del corazón, etcétera, ¿no? Cómo Entonces, quedarse. claro, entonces hay una cosa muy bonita y es que la interioridad no se acaba nunca. Una persona es infinita y nunca te vas a aburrir con ella si es la persona de tu vida. Ujú. Y entonces vas a pasar la vida y tal. Ahora, esa relación hay que cuidarla, sí. Hay que protegerla, hay que hacer todo lo posible para no herirnos, que es lo básico, no levantarnos la voz, no generar heridas, que luego hay que curarlas, y luego que ese amor vaya creciendo cada vez más. ¿Qué quieres decir con que la persona es infinita? Quiero decir que después de muchos años de matrimonio, si lo has sabido hacer y la has sabido cuidar, nunca te vas a aburrir con ella. Siempre vas a tener temas de qué hablar, conversación, intereses, risas, lazos, momentos divertidísimos, gente con la que compartir muchas cosas. O sea, va a ser maravilloso. ¿Y cuál es la importancia del sexo dentro del matrimonio o de una relación, pongamos, estable? Porque hablabas también de que creo que hay muchos divorcios, al igual Mm, que el 56% de los divorcios en Estados mm. Unidos se producen por ver pornografía, no sé qué porcentaje del otro, se producen por, bueno, aquí lo contarás tú mejor, ¿no? No sé si no tener relaciones sexuales satisfactorias o, bueno, corrígeme y hablemos de ello. Vale, el matrimonio tiene 3 etapas. Ujú. La primera se llama tú y yo, la segunda se llama nosotros y la tercera se llama ellos. Y la sexualidad en cada etapa del matrimonio tiene una función distinta, en mi opinión. En todas las etapas del matrimonio tiene una función de unión con la otra persona física, afectiva y espiritual muy fuerte. Pero en cada momento de la vida, en cada una de esas etapas, hay algo que es muy importante. Tú y yo, primeras relaciones sexuales. ¿Qué es lo más importante? Saber que la respuesta sexual del varón y de la mujer es diferente. ¿Por qué? Porque el hombre es rápido y la mujer lenta. El tiempo de respuesta sexual es el tiempo que pasa desde el inicio de la excitación sexual hasta el orgasmo. Dicen los últimos autores que han descrito esto, que en el varón es entre 10 y 15 minutos y en la mujer entre 45 minutos y una hora. El varón es un fuego de hierbas que prende muy rápido y termina muy rápido. Y la mujer es un fuego de carbón pues, que cuesta encender como cuesta encender una barbacoa. O Ujú. sea, fuego de carbón es más lento y por lo tanto ya necesita más tiempo. ¿Qué pasa si los dos desconocen esta diferencia de tiempos? Pues es muy probable que ya no llegue al orgasmo en muchas ocasiones. Y eso, aunque hay mujeres que no lo cuentan, genera un resentimiento muy profundo en ellas y explotan el día menos pensado, ¿no? Entonces yo creo que en el tú y yo, que es importante, son los tiempos de respuesta sexual, conocerlos y adaptarnos el uno al otro a esos tiempos de respuesta sexual. En este caso, generalmente es el varón el que se tiene que adaptar porque ella necesita más tiempo, ¿no? Y luego, ¿qué le pasa a un fuego de carbón? Que tiene un rescoldo y dura, o sea, después de la relación sexual, la conversación, el afecto, la ternura, etcétera, ¿no? En el nosotros
es cuando están los hijos, es cuando se tienen los hijos. Y aquí cuenta mucho cómo gestionamos la fertilidad y la intimidad. Luego sí que hablamos de eso, pero ahí hay que saber cuántos hijos queremos tener, cuándo los queremos tener, con qué distancia, qué haremos para distanciarlos. Y eso es la gestión de la intimidad en nosotros. Se supone que ya hemos aprendido los tiempos de respuesta sexual y que cuando tenemos relaciones son muy buenas, son satisfactorias, al menos eh, todo lo que se puede, todo lo que sea posible, ¿no? Y después está el ellos, ¿no? El ellos es cuando los hijos se van de casa. Y cuando los hijos se van de casa, la sexualidad entra en otra dinámica, pero no porque se vayan de casa, que también, sino porque hay que contar con dos cosas biológicas que se llaman la menopausia y la andropausia, que es un cambio hormonal en el hombre y en la mujer. Y entonces ahí la sexualidad cambia. ¿Cuál es el problema que yo he tenido? Porque he tenido consultas de este tipo. Hay mujeres que después de la menopausia tienen problemas de sequedad vaginal y tienen dolor durante las relaciones sexuales y deciden no tener más relaciones sexuales. Y el hombre, aunque en su andropausia le baja la testosterona y su impulso sexual disminuye, pero no se elimina. Y ahí ese problema genera muchos divorcios en esa época de la vida y mucho dolor, mucho dolor. Cuando es algo que se puede paliar de una manera muy sencilla, que es con una fisioterapia del suelo pélvico en el caso de ellas. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de suscribirte, así nos ayudas a seguir creando contenido y entrevistas de valor para todos vosotros. Muchísimas gracias. Hablemos más de estas etapas y al final lo que me gustaría preguntarte es cómo tener la mejor relación sexual de tu vida. Pues para tener la mejor relación sexual de tu vida hay que saber que no solamente es una parte, no solamente es placer, hay más cosas que el placer, ¿no? O sea, para una relación sexual sea la bomba, La hay que sociedad nos vende eso, ¿no? O ya, sea que al sí, la final, sociedad nos vende cuántos orgasmos vas a tener. claro, una pareja mantiene relaciones sexuales, luego se conoce. Esto lo decían Pep Borrell, un invitado que tuvimos ahora hace poco. Entonces, Bueno, la persona tiene una parte biológica, una parte psicoafectiva y una parte espiritual. Por lo tanto, si yo quiero tener la mejor relación sexual de mi vida, tiene que ser muy buena en lo biológico, muy buena en lo afectivo y muy buena en lo espiritual, para que esa relación sexual sea completa, ¿no? Vamos a empezar por lo biológico. Lo biológico, pues ahí entran los tiempos de respuesta sexual. Para que lo biológico funcione, los dos tienen que llegar al orgasmo y bien. Para eso hay que saber que la mujer es lenta, el hombre es rápido y todo esto, ¿no? O sea que la condición para que lo biológico funcione es que los dos lleguen al orgasmo. Luego tenemos la parte afectiva y psicoafectiva. ¿Qué puedo yo tener en una relación sexual que me llene mucho afectivamente? Pues que yo, además de tener un orgasmo, durante la relación sexual sienta, pues estamos hablando del mundo psicoafectivo, el mundo de las emociones, los sentimientos y los deseos, me sienta completamente amada o me sienta completamente amado. Es decir, te hago sentir cuánto te amo. No, no solo tener placer físico, no, sentir cuánto te amo. Ese sería el segundo grado, ¿no? Para que esta relación sea muy buena. Y el tercero, porque no podemos olvidarnos que tenemos una parte espiritual, el tercero está en otro plano. La relación sexual es la única forma física que tenemos los seres humanos de expresar que nos entregamos a alguien, que le damos nuestra vida y que se la damos para siempre. No hay nada. ¿Cómo se ve la entrega? ¿Cómo? O sea, cuando uno se casa dice yo me entrego a ti. Me entrego a ti. ¿Y eso cómo se come? ¿Eso cómo se ve? Eso no se ve. La única posibilidad es una relación sexual donde yo te digo con mi cuerpo que mi vida es tuya para siempre. Es lo que tengo para decírtelo. Por lo tanto, una relación sexual que tiene placer físico, siento cuánto me amas y además siento que tú te entregas a mí, que me estás dando tu vida para siempre, es perfecta, es completa, lo tiene todo.
Me salen dos preguntas. La primera es, hay gente que habla de la química. Yo tengo que saber si tengo química con esa persona. ¿La química es algo innato o es algo que se construye? Y por otro lado, mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? La importancia de la mirada, ¿no? Porque al final, si tú vas a Gibraltar, verás a 4 monos montándose unos encima de los otros y ya está, y sin mirarse ni tal. No sé. Podrías hablar, imagino que también eso es lo que nos diferencia a los humanos del resto de animales. Sí, claro, la sexualidad humana y la de los animales es completamente distinta. Ujú. O sea, quiero decir, no es en el ser humano, hay una cosa que es brutal y es que yo decido si tengo o no relaciones sexuales. O sea, los animales tienen un instinto que les hace tener relaciones sexuales en época de celo, ¿no? El ser humano tiene una cosa que es lo fundamental que nos diferencia, que es la libertad. Es decir, yo decido, primero, si tengo relaciones sexuales no las tengo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Normalmente no en público, como un animal, ¿no? Sino en la intimidad. ¿Cuántas veces y con quién? Y esto es tan interesante que hay personas que toman la decisión de no tener relaciones sexuales nunca en su vida. Esto cuando lo digo en clase, mis alumnos me dicen, pero ¿cómo que nunca? ¿Cómo que nunca? Eso no puede ser. Digo, sí, 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 os lo prometo. O sea, yo las conozco, estas personas, ¿no? Y eso es factible porque el ser humano es libre, ¿no? Entonces, con la misma libertad con la que nos levantamos temprano para trabajar o para estudiar, o salimos a hacer deporte para encontrarnos bien, o hacemos una dieta que nos conviene, pues con esa libertad tenemos unas relaciones sexuales en función de lo que nosotros queramos, porque el ser humano tiene esa capacidad, ¿no? Y la pregunta anterior no me acuerdo. Sobre la química. Ah, la química. O sea, yo, por ejemplo, Vale, tengo que saber si esa persona ya, es o no con la que tengo que compartir la vida, sí, pero antes tengo que saber, ¿no? Si tenemos químicas y tal, ya, si no sé qué. ya. ¿Eso es innato o se construye? A ver, yo tengo un capítulo en el libro que se llama La Ujú. química del sexo. Sí. Y ahí lo que digo, o sea, todo lo que yo digo en ese capítulo es fruto de mi experiencia como profesora universitaria y muchas de las cosas que digo me las han enseñado mis propios alumnos, ¿no? Cuando un hombre y una mujer se conocen y se enamoran, hay dos opciones. Que yo busque en tu interioridad conocerte bien, saber si tenemos afinidades esenciales, saber si podemos construir algo, si podemos tener una vida juntos, que eso es lo más importante. O el siguiente camino es, me gustas, me enamoro más o menos y tengo relaciones sexuales contigo, ¿no? Vamos a ver dónde nos lleva, vamos a ver dónde nos lleva cada camino. El primer camino es, yo de momento no tengo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque si tengo relaciones sexuales, creo lo que se llama biológicamente, y ahí viene lo de la química del sexo, unos lazos físicos que me unen a esa persona, porque durante las relaciones sexuales se secreta una hormona que se llama la oxitocina, que está de moda, además está súper de moda, Ujú. y está descrita como la hormona del apego, la hormona de la confianza, etcétera. Por lo tanto, si yo conozco a una persona y tengo relaciones sexuales, tiendo a pensar, primero, que es mucho mejor de lo que es, se me nubla mucho mi capacidad de análisis de la otra persona y quedo pegada, unida o afectivamente dependiente de esa persona. Eso significa que si yo no me he molestado primero en saber si esa persona es adecuada o no para mí, me embarco en una relación en la que ya tengo un apego que me va a costar mucho romper si yo soy capaz luego de hacer un análisis racional. Por eso hay más divorcios, más separaciones al cabo de los años en matrimonios que antes han tenido relaciones sexuales que los que no las han tenido. Porque yo no le he dado una oportunidad al conocimiento del otro. Me voy al otro campo. Yo conozco a alguien y lo que hago es profundizar en yo, si puedo construir o no una vida con esa persona. ¿Y eso cómo se hace? Descubriendo si tenemos un carácter compatible y si tenemos afinidades esenciales. ¿Y qué son? Pues que seamos más o menos parecidos en algunas cosas esenciales, como la cultura, si puede ser la religión, las prioridades. Para ti es más importante el trabajo, la familia, las ilusiones. O sea, entonces, la química del sexo, ¿qué le pasa a la química del sexo? Pues que esa química, si tengo relaciones sexuales antes de tiempo, puede entorpecer el futuro de esa relación.
Es al revés. Porque la sexualidad, tal y como yo te la contaba antes, funciona siempre. Cuando yo me voy a dar al otro y a entregarme al otro, eso funciona siempre. Lo que no funciona es cuando solo estoy buscando mi placer, mi bien, mi conveniencia. Entonces no funciona. Entonces la química se construye. Sí, claro. O sea, tú, pero no solo la química, se construye el amor. Eso es lo que se construye. Ujú. Antes has hablado fuera de cámaras de la quinta de amigos de tus hijos, etcétera, lo que ha ocurrido con algunos amigos, ¿podrías hablar de ellos? Sí, yo estoy viendo recientemente en la generación de mis hijos, los que ya están casados, muchos divorcios y separaciones. Y cuando indagamos en esas relaciones, todo el mundo ha empezado por la pendiente que yo hablaba, ¿no? O sea, conoces a alguien, tienes relaciones sexuales, luego te vas a vivir junto, te dejas llevar, de alguna forma te dejas llevar por la inercia, sin analizar realmente si esa es la persona adecuada o no para tu vida. O sea, antes de mantener una relación sexual hay que tener un mínimo conocimiento. ¿Cómo saber si ese conocimiento lo estás averiguando correctamente? O sea, ¿qué hay que hacer para conocer a la otra persona? Hablar, hablar sin tener relaciones sexuales, horas y horas y horas. Hay dos tipos de lazos cuando conoces a alguien, los Ujú. lazos físicos y los lazos verbales. Los lazos verbales es cuando conversas, te coges de la mano, te tomas una Coca-Cola, te das un beso, vuelves a conversar y vuelves a conversar y conoces la interioridad del otro, ¿no? La interioridad del otro. Y eso es muy interesante. El doctor Joaquín Dirala tiene un libro que se llama Mírame a los ojos, donde explica muy bien cómo vas conociendo poco a poco qué le gusta, qué le interesa, cuáles son sus sueños, etcétera, ¿no? Cuáles son sus heridas también. Alguien con quien quieres compartir la vida te tiene que contar también si tiene heridas y cuáles son. Y, y luego buscar qué afinidades tenemos. Si lo que a mí me importa y lo que a ti te importa es lo mismo. Porque aunque te enamores de alguien, y eso puede ser, te puedes enamorar de cualquiera, te puedes enamorar de gente, el enamoramiento es involuntario, te puedes enamorar de gente súper maja y te puedes enamorar de un cafre, de una cafre o de un traficante de droga. Es que eso, el enamoramiento es involuntario, eso acontece, ¿no? Entonces, digamos que el análisis racional está para decidir si esa persona es adecuada o no. Y mi consejo es que si no lo es, salgas corriendo de una relación. ¿Y el sexo es más importante para los hombres que para las mujeres? A ver, yo diría que no. Yo diría que es importante para los dos. Lo que pasa es que hay un factor en aproximadamente, tú piensas que aproximadamente 150 millones de mujeres en el mundo toman la píldora anticonceptiva. Y hemos descrito en un trabajo reciente, mi equipo y yo, que uno de los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva es que baja la libido femenina. Por lo tanto, hay muchos hombres que piensan que las mujeres están desinteresadas en el sexo y simplemente tienen su libido baja por culpa de la píldora, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que a la mujer a ver, que el impulso sexual es mayor en el varón es real, pero eso es porque tiene más testosterona. La responsable del deseo sexual es la testosterona. Ujú. Y las mujeres tenemos en grado más bajo y el hombre tiene más. Pero eso no significa que no nos interese la sexualidad desde el punto de vista de unión con el otro. ¿Vale? Y no Ujú. solo de placer físico. La mujer busca eh, esa sexualidad completa de la que hablábamos antes, Mm. la buena. Mm. En este trabajo que te comentaba, bueno, pues se publicó el año pasado en Frontiers in Medicine y fue un trabajo que se llama Women's Health, Hormonal Balance and Personal Ujú. Autonomy. Bueno, y ya sabéis lo que es un trabajo científico, pues lo ven pues la gente que investiga en ese área, ¿no? Fertilidad, tal, sexualidad, pero bueno. em, bueno, y entonces tuvo las descargas normales de un trabajo científico un poquito friki, porque son así los trabajos científicos, Ujú. que son 3.000, 4.000, 5.000 descargas. Eso fue junio del 2023. Y entonces en marzo del 2024 Elon Musk puso un X, lo que era un tuit antes, que ponía la píldora anticonceptiva perjudica la salud mental de las mujeres. Solo puso eso. Nuestro trabajo que sostenía bueno, que demostraba que eso era real, se disparó.
Entonces eso nos ha llevado a distintos sitios del mundo para explicar lo que estábamos haciendo. Y lo que más no nos citó a nosotros, pero automáticamente todo el mundo que en el último año había publicado sobre el particular vio cómo sus descargas aumentaban muchísimo. Micaela, has hablado de la píldora. No sé si podrías hablarnos exactamente de qué es, cuáles son las consecuencias positivas o negativas, y luego también de la anticoncepción hormonal. Sí. Si quieres, incluso después de... Sí, bueno, ya te voy, tal, porque también ahora se me acaba de ocurrir tema de juguetes sexuales que también están de moda, etcétera. Vale, en este trabajo de Frontiers que te digo, bueno, pues ahí lo que nosotros hicimos fue un resumen de los efectos secundarios de la anticoncepción hormonal, tanto la píldora como el anillo vaginal, como las inyecciones, etcétera, ¿no? Y entonces aquí había grandes bloques. El primero es todo el tema relacionado con efectos secundarios, con problemas cardiovasculares, cáncer, etcétera. Luego había un apartado menos conocido, que es el envejecimiento de los ovarios y el cuello uterino, es decir, la píldora envejece. ¿Envejece a la mujer? Pues sí, porque envejece sus ovarios y envejece su cuello uterino. Y a mí me cuesta mucho pensar que tú te tomas algo que te envejece un trozo de tu cuerpo solamente. O sea, yo creo que la píldora envejece a las mujeres, ¿no? Y aquí sacamos una serie en esta revisión, una serie de estudios que veíamos cómo las mujeres que han tomado la píldora, cuando quieren tener hijos les cuesta muchísimo más y a veces no pueden que las que no han tomado la píldora, ¿no? Porque sus ovarios están más envejecidos y su cuello uterino también. Y luego hay un aspecto como más novedoso, porque los estudios son de los últimos años, que es el efecto de la píldora anticonceptiva en la salud mental, que es de las mujeres, que es lo que decía Elon Musk en aquel tuit. Y es que la píldora anticonceptiva empeora mucho la salud mental de las mujeres. Hay más porcentajes de ansiedad, depresión e intentos de suicidio en una mujer que toma la píldora que una mujer que no la toma, ¿no? Ahí lo explicamos bastante bien. Y esto es especialmente grave en mujeres que han tenido trastornos del espectro emocional antes de tomar la píldora y se ven agravados. Curioso porque cuando vas al médico y te la receta, nadie te pregunta, ¿usted ha tenido trastornos del espectro emocional antes? No, pues no te lo preguntan, ¿no? Deberían haberlo preguntado, ¿no? Porque esos trastornos pueden empeorar mucho. O en el caso de las adolescentes. En el caso de las adolescentes, los estudios dicen que es particularmente grave ese problema. Por ejemplo, tenemos un adolescente en el colegio que es feliz, va al cole, se levanta por la mañana, luego vuelve, está con los amigos, hace los deberes, cena en familia y tal. Y de pronto empieza a estar muy triste, una niña de buenas notas, y de pronto empieza a estar muy triste, muy cansada, tiene problemas para dormir, no se quiere levantar de la cama, tiene problemas para concentrarse y su rendimiento académico baja muchísimo. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hace 3 meses habló con su madre sobre sus ciclos, que como es un adolescente son irregulares, porque el sistema hipotálamo hipofisario está arrancando y por lo tanto sus ciclos tienen que ser irregulares por su edad. Y entonces su madre decidió llevarla al ginecólogo con toda la buena intención, ¿eh? Toda la buena intención. Y el ginecólogo le dio la píldora porque le prometió que sus ciclos serían regulares. Y eso es verdad. Pero lo que no le dijo es que estaría triste y estaría deprimida y que todo el proceso cerebral de poda neuronal, etcétera, se vería interrumpido por la píldora anticonceptiva. Entonces, bueno, y otro de las consecuencias, o sea, de las conclusiones de este trabajo es por qué la píldora o cualquier anticoncepción hormonal baja la libido femenina, ¿no? O sea, por qué los hombres, o sea, las mujeres se quejan de que los hombres no tienen control sobre su impulso sexual. Todas las mujeres quieren un hombre que se controle. Y los hombres se quejan de que las mujeres no tienen deseo sexual. Pero claro, es que 150 millones de mujeres en el mundo tomando la píldora son 150 millones de mujeres en el mundo con muy poco deseo sexual o ninguno. ¿Por qué? Porque cuando tú le das la píldora a una mujer, se dispara una hormona hepática que se llama la SHBG, Sex Hormone Binding Globulin. Esa hormona sale a la sangre y
de alguna manera capta o bloquea la testosterona libre femenina que tenemos, no tanta como el varón, pero tenemos testosterona, que es la responsable del deseo sexual femenino. Claro, si nosotras ya no tenemos tanta testosterona y la que tenemos la bloquea la SHBG por culpa de que nos han dado la píldora, nos quedamos sin deseo sexual. Ese es el asunto, ¿no? Has hablado también de, bueno, perdón, has escrito también, creo, sobre juegos sexuales y cosas que hoy en día están de moda y se venden por muchísimos sitios. O sea, ¿cuál es tu opinión sobre Mm. esto? Pues a ver, depende si ese juguete sexual lo usa una mujer sola o una mujer en pareja. El juguete sexual para una mujer sola te puede dar un placer momentáneo durante un tiempo corto, porque además, cuanto más lo uses, más lo necesitas para llegar al mismo placer. Hay una especie de umbral de satisfacción que va bajando. Por lo tanto, pero claro, es algo completamente genital. Ahí no hay entrega, no hay amor, no hay afecto, no hay nada más. Entonces, yo lo encuentro que es una genitalidad que además a la mujer no la puede llenar, porque la mujer, el mundo afectivo de la mujer es muy complejo y muy interesante, y para ella sentirse realmente querida, que es lo que quiere, con lo que todos queremos, que nos quieran, por eso mi libro se llama así, pues ahí no tienes más que eso. Otra cosa es, ¿qué pasa? Que me he encontrado ya bastantes casos que han venido a preguntarme en aquellas parejas estables que necesitan pornografía y juguetes sexuales para tener relaciones sexuales satisfactorias. Yo creo que aquí hay un problema de fondo y es que no hemos entendido qué es la naturaleza del otro. Es decir, lo primero que no hemos entendido es que los tiempos de respuesta sexual son distintos. No puedes intentar poner en marcha a una mujer en el tiempo en que se pone en marcha un hombre. Eso es imposible. Entonces, para acelerar eso, ¿qué hago? Le doy un aerosol de testosterona para que le suba la testosterona. Le pongo porno para ver si acelero el proceso. O uso un juguete sexual con ella para ver si eso me evita a mí el tiempo que ella necesita para su respuesta sexual. ¿Qué estamos haciendo? Estamos olvidándonos que somos diferentes, que nuestra respuesta sexual es distinta, que nuestra naturaleza es diferente. Por lo tanto, yo creo que hay que volver a la esencia. O sea, hay que volver a cómo somos. Y hay que conocerlo primero y luego respetarlo. Y respetar también esos tiempos, ¿no? ¿Y qué ocurre o cuáles son las consecuencias del hombre de consumir pornografía con masturbación, etcétera, etcétera? Que esto también sale en el libro. Sí, mira, yo tuve una vez un caso. Yo fui a dar una charla a un colegio que me invitaron. Ujú. Y 2 meses después de esa charla, tuve una llamada de teléfono extraña. Además, yo estaba de vacaciones con mi marido y le había prometido que no iba a coger el teléfono. Pero tuve una intuición de que esa llamada podía ser importante. Y Ujú. entonces me llamaba un padre de familia del colegio donde había estado hacía 2 meses y me contó el siguiente caso. Mira, me da mucha vergüenza llamarte, pero llevo 2 meses intentando armarme de valor para llamarte. Soy padre de este colegio, te escuché, me vi reflejado en algunas de las cosas que dijiste y mi problema ahora mismo es que tengo una adicción a la pornografía. Estoy casado, tengo 3 hijos en ese colegio, por eso te escuché. Y poco a poco me he ido haciendo adicto a la pornografía de tal manera que, como con esa adicción yo me masturbaba, esa masturbación de repetición me da un tiempo de respuesta sexual todavía más corto y debido a eso me he convertido en un eyaculador precoz. Debido a eso no puedo tener relaciones sexuales normales con mi mujer y debido a eso quiere divorciarse de mí. Entonces, es una pendiente horrorosa porque es un padre de familia, profesionalmente súper exitoso. Antiguo alumno del colegio donde yo estaba, con lo cual era un tío que tenía formación, sabía lo que se estaba jugando, pero por estrés del trabajo, presión en los aviones, se había hecho adicto al porno y a la masturbación. Entonces, una masturbación de repetición te da una respuesta sexual aún más corta, con lo cual la relación normal con una mujer cada vez es más difícil, hasta que llega un momento en que es imposible. Dicho esto, eso tiene una salida. Yo hablé con un amigo que es experto que se dedica a recuperar estas situaciones y lo primero que le dijo es, tienes que hablar con tu mujer y pedirle perdón.
O sea, cuando un hombre se mete en este huerto, lo primero que tiene que hacer es contar con el perdón de su mujer. Y una vez que ella te perdone, o por lo menos que quiera perdonarte, tenéis que venir los dos a intentar recuperar vuestra relación. Y lo primero que hizo fue, en este caso, ella le perdonó, eh, porque pensó, y lo hizo muy bien, esta mujer, que el futuro de su familia era más importante. Pero lo primero que hizo es, a él le retiró todos los dispositivos durante 6 meses, todos, teléfono, iPod, todo. Y estuvieron sin ninguna relación sexual, ni siquiera entre ellos, 1 año. Porque había que restaurar, o sea, es una herida gorda para curarla bien. Había que restaurar el camino neuronal que te lleva a una relación sexual normal. Pero salieron, Ujú. que eso es lo importante. Siempre que tratamos estos temas en A la de Tres me encanta recordar que, bueno, hay una asociación, una organización, Dale una vuelta, Sí, que ayuda un montón a muchísima gente. Además, sí. puedes entrar anónimamente. En fin, yo sé que han ayudado a muchísima gente y además tuvimos la suerte de tener al doctor Alejandro Villena en el podcast, así que lo sabéis, ¿no? Mientras te escuchaba, también se me ocurría otra pregunta, y es que ¿crees que hemos dejado un poco atrás la intimidad, el pudor, ¿no? Es como que lo sexual ya no es Mm. tan íntimo, ¿no? Sí, yo tuve una alumna una vez que tenía relaciones muy promiscuas. O sea, ella salía de fiesta todos los fines de semana y casi cada fin de semana tenía una relación sexual con un hombre distinto. Ujú. Entonces, yo hablé con ella porque a mí lo que me preocupaba en aquel momento concreto para esta persona concreta eran las infecciones de transmisión sexual, porque la posibilidad de cogerlas, pues en este caso era elevadísima, ¿no? Y entonces le dije, a ver, tú no puedes acostarte con alguien sin preguntarle por su pasado sexual. Tienes que saber si esa persona tiene una infección, es también muy promiscuo, yo qué sé, te puede pegar el virus del papiloma humano, el SIDA, la gono, cualquier cosa. Ujú. Me dice, no, a mí me da mucha vergüenza preguntar a la gente por su pasado sexual. Digo, bueno, ¿y no te da vergüenza estar desnuda delante de...? Dice, no, porque a eso estoy muy acostumbrada. Es decir, ella no tenía el concepto de pudor, el concepto de desnudez, o como diría la gente cuando habla de Adán y Eva y se fue del paraíso, lo que está descrito en ese caso como la vergüenza originaria. O sea, Adán y Eva estaban desnudos y ellos no se daban cuenta, que no tenían vergüenza, y después del pecado original ellos se dan cuenta que están desnudos, ¿no? Y eso está escrito por algunos teólogos como la vergüenza originaria, ¿no? Esta chica no tenía vergüenza originaria, se le había desaparecido a base de tener muchas relaciones sexuales. Entonces, el pudor es la virtud que nos defiende, que protege la intimidad. La intimidad es física, es afectiva y es del corazón. Nosotros no podemos exponer nuestro cuerpo o nuestro corazón a cualquiera. ¿Por qué? A la vista está, porque nos pueden hacer daño. Mira todo lo que está pasando, publicando relaciones, subiéndolos a las redes sociales. Un adolescente se acuesta con otro, con otra y de pronto rompen y entonces cogen y fotos de la chica desnuda suben y entonces la chica tiene, o sea, este tipo de cosas, ¿no? El pudor defiende la intimidad y la intimidad del corazón y la intimidad del cuerpo son importantes, porque si no las protegemos nos pueden hacer daño. Hablas también de infancia robada. Sí, pero esto es que me da una pena tremenda, ¿no? Cuando veo un adolescente de 13, 14 años que su grupo o sus amigos o su falta de afecto en casa o su inseguridad la empuja a iniciar las relaciones sexuales con 13, 14 años. Entonces, esas relaciones sexuales, pues hombre, si le dan la píldora, le están machacando la posibilidad del desarrollo cerebral y la están haciendo una niña triste, para empezar. Y luego esas relaciones sexuales, como son tan forzadas, casi nunca son placenteras. Un adolescente de 13, 14 se acuesta con otro de 13, 14, le importa un pito el tiempo de respuesta sexual de ella, que ella se lo pase bien, que tenga un orgasmo, que se sienta amada, todo esto fuera, ¿no? Y es que además puede tener un dolor pélvico por lo forzado de esas relaciones que permanece en la vida adulta. Y entonces es una mujer con dolor en las relaciones sexuales con penetración para siempre. Esto es muy duro, ¿eh?
Y la mayoría de la gente no te lo cuenta. A mí me lo han contado mis alumnas porque me lo cuentan casi todo, ¿no? O me cuentan muchas cosas. Pero entonces ahí también hay una salida, que es la fisioterapia del suelo pélvico. Yo intento, cuando veo toda esta casuística, orientar lo que puedo a donde yo sé que realmente aquello tiene una solución, ¿no? En la pornografía, en esto de no la infancia robada, que hacen niños de 13 años manteniendo relaciones sexuales, ¿no? Imagino que entra la importancia de los padres, ¿no? De si hay niños que mantienen relaciones con 13 años, em, pierden la inocencia o han perdido anteriormente la inocencia. Muchas veces los padres se pueden pensar que mi hijo de 12 años, que no sé qué edad tendrá, si sexto de primaria, primero a eso, no va a hacer esto, ¿no? Pero en realidad sí, ¿no? Entonces es importante, imagino, informar a los padres, que los padres lo sepan, cómo deben actuar si pillan a un hijo manteniendo relaciones sexuales o viendo pornografía. No sé si podrías hablar de ello. Sí, mira, yo creo que lo que primero que le robamos o que le roban a los niños es la mirada. Antes de tener relaciones sexuales les han robado la mirada. O sea, hay un ejemplo que pone Alejandro Viena en su libro, que es un libro muy interesante, por cierto, también. Se llama ¿Por qué no? Efectivamente. Y entonces él cuenta una anécdota de un niño pequeño que a los 8 años, bueno, que era muy hábil con la tecnología, y sus padres le dejaban el móvil y tal, ¿no? Y él iba al colegio y se enamoró de una niña del patio, a los 7, 8 años, que era la más guapa que le parecía a él, con un pelo rubio y que le parecía y soñaba con esa niña y tal, ¿no? Hasta que uno del cole le dice, en el móvil pon tetas. Y entonces apareció toda la pornografía. Y a partir de ahí le cambió la mirada, porque es que el daño que hace la pornografía no es las imágenes en sí, es que te cambia el corazón. Te cambia la mirada y te cambia el corazón. Porque a partir de entonces las mujeres no eran algo a lo que amar o algo que provocaba tu admiración, sino algo que usar. Ese es el gran cambio. Te cambia la mirada y te cambia el corazón. Y entonces la persona que es para ser amada empieza a ser para ti un objeto para ser usado. Y eso es terrorífico. Ujú. Y Micaela, antes hemos hablado de, bueno, has comentado, ¿no? Que si una relación, pues ves que no es, huye, ¿no? Entonces yo quería profundizar un poco más sobre eso. O sea, cómo huir de una relación, por ejemplo, tóxica. Bueno, pues aquí hay varias situaciones. La primera es una relación tóxica que no ha tenido relaciones sexuales. Ujú. Entonces, directamente cortas y, por supuesto, lo quitas de tus redes sociales, de tus contactos, de tu WhatsApp, de todo eso. Y yo lo que tengo que decir es que cuando tú dejas de ver a una persona, por muy enamorado o enamorada que creas que estás, pones distancia y no vuelves a verla, ni a hablar con ella, ni a intercambiarte mensajes. Claro, el problema de la gente es que ahora tú cortas, pero sigues con el WhatsApp. Eso es un error. O sea, tienes que borrarlo para que aquello no tenga la Ya, posibilidad, pero ¿no? el que al que le han dejado piensa que quizá pues hay una oportunidad, Claro, si tal, o el otro no lo deja del todo claro. claro. O sea, si lo dejas, lo dejas. Lo dejas y lo dejas de una manera definitiva. Y eso es muy importante, porque si no te vas enredando en una relación intermitente que termina siendo toxiquísima. Pero también hay las segundas oportunidades, pero en ese caso no hablamos de relaciones tóxicas. Claro, claro, Ujú. claro. Entonces, esa sería, suponiendo que no haya relaciones sexuales. Si hay relaciones sexuales, es más difícil, porque cuando ha habido relaciones sexuales, como ha habido esa unión, por decirlo de alguna manera, o ese apego, romper el apego es más difícil. Entonces, si uno es suficientemente fuerte como para poder romperlo, porque a pesar de tener relaciones sexuales te das cuenta que esa no es la persona, entonces sí que es verdad que eso genera más dolor, más trauma. Desde luego, sin relaciones sexuales, cortar con alguien no genera trauma, porque eso está descrito por los expertos. Genera algo de dolor, claro, pero no trauma. Y te recuperas pronto si no vuelves a ver a esa persona. Si hay relaciones sexuales, es más largo recuperarte, pero lo puedes hacer. Pero no puedes estar ahora sí, ahora no, ahora le contesto un mensaje, ahora le veo, ahora no le veo, ahora me paso por donde sé que va. Si cortas, cortas, porque es que si no, te metes una espiral difícil y compleja y que deja. Yo conozco gente de mi generación, más o menos,
perdida en eso, con relaciones extrañas que no terminan de cortar y tampoco terminan de salir. Y digo, pero bueno, o sea, vamos a ver, si no te está haciendo ningún bien, o sea, déjalo y olvídate, ¿no? Pero ahora con las redes sociales esto es más difícil, ¿no? Hay que cortar definitivamente. Ujú. Y en el libro también hablas de Eros. No Sí, sé si podrías explicar un poquito más sobre ello. sí, el eros es el deseo y el deseo es bueno. El eros es yo deseo un amor incondicional que me dure para siempre. Y eso está en el corazón del hombre. Nosotros tenemos anhelo de felicidad y nostalgia de eternidad, porque estamos hechos para la felicidad y para la eternidad. Y el eros de alguna manera viene a decirnos, aquí está el deseo, aquí está el amor, ¿no? Pero ¿qué le pasa al eros, que es ese deseo fuerte que tenemos de otro? ¿Qué le pasa al eros cuando se desordena, cuando no está ordenado? ¿Qué le pasa a ese hambre y ese deseo, a ese impulso sexual cuando está desordenado? Pues que nos destroza a nosotros y destroza a los demás. Pero el eros es malo, ¿no? No es malo, es bueno. Entonces, ¿cómo lo resolvemos, no? O sea, ¿qué hacemos para ordenar el eros? ¿Qué hacemos para que aquello genere felicidad en vez de dolor, no? Pues lo que domestica al eros, yo en el libro cuento que el eros es un unicornio y hay un hada que se lo encuentra, bueno, es un cuento medieval, y lo domestica, etcétera. Lo que domestica al eros es la trascendencia, es decir, si yo pienso en el bien de los demás en vez de en el mío, entonces ordeno ese eros. ¿A qué lo ordeno? A la felicidad, a la familia, a la entrega, a los demás. Porque si yo dejo el eros sin domesticar, lo que hago es usar a la persona en vez de amarla. Y entonces ahí viene la pederastia, la prostitución, la pornografía, todo lo que me hace usar a los demás en vez de amarlos, ¿no? Por lo tanto, el eros que se domestica es el que genera felicidad. Pero el eros es bueno, que es lo que yo quiero decir, ¿no? El eros es bueno. Y luego hay una cosa que es lo que me has preguntado antes sobre Mm, la relación sexual y qué función tiene el eros en esa relación sexual. Hay una cosa puramente humana que los animales no tienen, que es el erotismo. El erotismo es algo humano, no existe en los animales. Y tiene una función. Y la función del erotismo es llenar el espacio de tiempo que va entre el tiempo de respuesta sexual, digamos, del varón y de la mujer. Es decir, si la mujer necesita 45, 50 minutos, una hora, esa es la oportunidad del erotismo. Está para ese momento. ujú. O sea, ¿cuándo empieza entonces una relación sexual y cuándo termina? Una relación sexual empieza no a las X horas de la noche, sino a las 9 de la mañana. Sí, una Ujú, relación sexual empieza con un cortejo hermoso, donde la mujer hace lo posible desde el punto de vista visual y el varón hace lo posible desde el punto de vista del oído, o sea, de estás muy guapa, te quiero, etcétera, o sea, horas antes, porque una relación sexual es la expresión final de cuánto te quiero, te doy mi vida es tuya para siempre, pero antes yo puedo ir alimentando ese momento y después lo puedo conservar, como por ejemplo cuando después de un plato magnífico tienes una sobremesa, ¿no? La sobremesa en las relaciones sexuales son maravillosas, ¿no? Porque es cuando hay una oportunidad, a lo que decíamos antes, a confiar las paredes del propio corazón a otro morador, ¿no? A, a estar con el otro, a hacerme cargo de la intimidad del otro, ¿no? ujú. Y ya para ir terminando, Micaela, en el libro, solo quiero que me quieras, el subtítulo es Tesoros y trampas del sexo y del amor. Mm, ¿Podrías hablarnos un poquito de los tesoros y las trampas del amor? sí, yo creo que los tesoros, el mayor tesoro del amor es encontrar la persona adecuada para compartir la vida. No es, em, no es algo obvio, requiere esfuerzo, requiere tiempo, dedicación. Yo siempre digo a los jóvenes que no sean impacientes, porque si tienes el corazón, el matrimonio y la familia, esa persona aparecerá. Y yo creo que el gran tesoro del amor es la capacidad para compartir la vida con alguien. Esto me parece que es increíble, ¿no? Y entonces en ese camino hay trampas.
para que no lleguemos al objetivo, ¿no? Pues una trampa es la pornografía, por ejemplo. Otra trampa es la promiscuidad, por ejemplo. Otra trampa son las infecciones de transmisión sexual, que viene como consecuencia de la promiscuidad. Y es en general todo lo que nos hace tener una mirada de uso en vez de una mirada de admiración. Yo voy a veces con mi nieto al Museo del Prado y miramos, por ejemplo, la Anunciación de Fra Angelico, que Adán y Eva aparecen vestidos a la izquierda del cuadro. Y miramos a Adán y Eva de Durero, que están desnudos, ¿no? Entonces, él me pregunta siempre, ¿por qué unos están vestidos y otros están desnudos? O tal. Pero voy con él con frecuencia y vemos muchos cuadros y yo lo que quiero es transmitirle la mirada de admiración sobre el cuerpo humano, que es bellísimo. Y esa mirada es distinta a la mirada de uso. O sea que nosotros tenemos que enseñar a los niños lo bueno, lo bello y lo verdadero que hay en los demás y en el mundo. Y eso es la mirada de admiración. Pues ya para terminar, Micaela, si pudieras escribir un mensaje para que todo el mundo lo pudiera ver ahí en el cielo, ¿qué mensaje pondrías? Ojalá encuentres la otra mitad de ti. Pues eso es todo, Micaela Menárguez, directora de la Cátedra de Ética de la UCAM, además de gran experta en sexualidad, fertilidad, etcétera. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Encantada. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.